Ok, bueno, en muchas maneras, pues en primer lugar, obviamente en una profesión como lo es el derecho, pues es fundamental las habilidades de argumentación. Digamos, específicamente yo puedo decir que trabajo en una firma en el área de litigios y lo que yo hago es proyectar demandas y contestaciones de demandas y los recursos que haya a presentar. ¿Por qué? Simplemente porque cuando uno tiene habilidades de argumentación, uno está desarrollando habilidades de lógica. Un buen argumentador es una persona con conocimiento de lógica, porque un buen argumento es aquel que sigue unos lineamientos y unos parámetros lógicos para poder llevar al convencimiento. Por cuanto yo hago textos que son lógicos y que tienen un muy buen sustento, pues obviamente jurídico, pues he tenido la oportunidad de trabajar pues en una de las firmas más grandes del país y pues en un área que es bastante interesante. Entonces yo creo que sobre todo para los que estudian derecho, pero en general para todas las carreras es fundamental la capacidad. Bueno, yo siempre he dicho que algo muy hermoso de la argumentación cuando uno la estudia, y es algo que yo aplico en mi diario vivir, es, o sea, la teoría y la práctica se parecen mucho. Entonces, uno no tiene por qué, como pasa en otras áreas, como por ejemplo pasa en el derecho en general, que uno ve aquí algo en la teoría, pero tristemente por la escasez de recursos y pues la debilidad de las instituciones en Colombia, la práctica es muy distinto. La argumentación sí es muy parecida en general, como es en la teoría y como es en la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría se encamina a la práctica. Muy pocos son, aunque existen, los, digamos, teóricos de la argumentación que se centran nada más, pues digamos, en un campo epistemológico, ¿sí? Por producir un conocimiento y dejarlo ahí, y no porque ese procedimiento, ese conocimiento, pues pueda proceder a aprovecharse en un campo práctico. La verdad es que como la argumentación es algo que nace de la práctica y luego se vuelve teoría, y no que empieza siendo teoría y luego práctica, siempre está muy vinculado. Pues yo creo que la pregunta sobre correcto tendríamos que ver correcto según qué criterio. ¿Verdad? Yo diría que si habláramos de un criterio práctico o pragmático, uno podría decir es completamente válido utilizarla, ¿no? Y la verdad es que en el diario vivir uno ve pues que las personas que manejan el país recurren constantemente al uso de al uso de las falacias como método de engaño, crearle a uno un espantapájaros, pues un hombre de paja, crearle a uno la falacia ad populum, la falacia ad misericordiam, pues es algo casi que del diario vivir. Pero yo creo que a pesar de que pragmáticamente hablando uno diga, me es más eficiente ser falaz a ponerme a poner un argumento complejo, porque obviamente es mucho más fácil que el político se pare y diga, pobrecitos los habitantes de este sector que los vienen a sacar las grandes multinacionales, a que diga, un momento, mire, nosotros aquí estamos teniendo una evaluación integral de qué es lo que sucede. Obviamente es mucho más económico pues saltarse la falacia, irse a la misericordia a poner un argumento completo, pero yo creo que éticamente hablando y moralmente hablando las falacias son muy discutibles. ¿Por qué? Porque generalmente quien utiliza una falacia, no digo que siempre sea el caso, pero la generalidad con oso tiene idea que está utilizando un razonamiento que parece ser cierto, pero que no necesariamente, o que seguramente no lo es. ¿Y qué sucede? Pues que ahí ya empezamos a tocar esa delgada línea entre lo que puede ser un argumento discutible y lo que es una franca mentira o un franco engaño. Entonces yo creo que si bien en la práctica puede ser muy eficiente y muy eficaz el utilizar falacias, porque con una frase pues reduzco lo que podría decir en una idea de un minuto, éticamente no creo que sea la mejor opción, porque no siempre que uno convence a alguien lo convence bien. Más espacios es fundamental, porque uno todo el tiempo se está comunicando con las demás personas y esa comunicación muchas veces termina convirtiéndose en una forma de argumentación. Cuando yo estoy conversando con alguien y yo le digo qué pienso de la noticia de ayer, cuando yo estoy conversando con alguien y le digo qué pienso de la realidad de mi día a día, cuando yo estoy en una clase y le digo al profesor qué opino de lo que me están enseñando o qué entiendo, porque yo siempre digo, argumentar no solo es valioso para uno, digamos, tirar argumentos, para uno disparar argumentos, sino que también es muy eficiente para uno aprender a entender lo que le está diciendo el otro. Entonces yo creo que el saber argumentar le permite a uno además saber, o sea, si tengo unas premisas y llevo una conclusión,
y el profesor me está diciendo algo o me quiere convencer de algo, yo tenderé con el tiempo, y se lo digo por experiencia, a buscar las premisas y la conclusión en lo que me está diciendo el otro. Entonces uno empieza a tener un mejor entendimiento de que no solo me están hablando y hablando, sino cuál es la estructura y cuál es el fin de lo que me están queriendo comunicar. Entonces yo creo que en el día a día es fundamental, porque cuando uno comunica, uno muchas veces argumenta, a veces sin querer hacerlo, y porque te permite pues tener un mejor entendimiento de lo que te quieren comunicar los otros muchas veces. Claro, yo diría, ahí tenemos que tener en cuenta lo que dice Perelman, y es que depende del público. Obviamente, si está frente a un público, digamos, bastante apto, bastante capacitado en temas de argumentación o bastante formado, pues probablemente le cueste mucho más. No digo que necesariamente no, porque de hecho he visto bastantes personas que desde el empirismo han desarrollado grandes técnicas de argumentación. De hecho, algo en el diario Vivir, en la Sociedad de Debate, y yo que doy muchos cursos de este tipo, es que la gente dice, mire, yo no creo en esos esquemas, yo no creo en esas técnicas, porque yo a priori, peleando con mi novia, peleando con mis hijos, he aprendido a argumentar muy bien. Yo no lo dudo, y como les decía en un principio, en otra de las preguntas, la argumentación tiene algo, digamos, bastante característico, y es que surge de la práctica para volverse a lo teórico, y no parte de lo teórico para volverse práctico. En ese sentido, alguien que solamente haya desarrollado sus habilidades prácticas probablemente pueda llegar a desarrollar unas habilidades tales que pueda lograr un buen convencimiento en la mayoría de los escenarios. Más sin embargo, van a haber siempre algunos escenarios para los cuales no va, digamos, a tener suficiente capacidad de convencimiento. No creo que sea ni remotamente la misma forma. Por no conocer los postulados, no creo tanto, sino creo que va a ser fundamental el tema de conocer la importancia de la estructura lógica. Porque si algo adolecen las personas pues digamos que desarrollan la argumentación en forma empírica, es que nunca desarrollan una estructura, o si desarrollan una estructura siempre es variable. En cambio, cuando uno aprende los postulados lógicos de la argumentación, cuando uno sabe qué es una premisa, cuando uno sabe qué es una conclusión, cuando uno sabe qué es una argumentación por sí sola, uno puede saber que todas esas son partes que se pueden mancomunar en algo superior, que es el argumento. En cambio, si yo solamente digo lo que yo doy como respuesta convence, pues muchas veces una afirmación convence, muchas veces una falacia convence, muchas veces, o sea, algo que no es un argumento y que no tiene capacidad de convencimiento genera pues una persuasión. Pero eso no significa que la persona es un orador apto o que es un orador capaz de convencer. Entonces creo que a pesar de que se puedan desarrollar estas habilidades en forma empírica, no creo que nunca el desarrollo vaya a ser el mismo del que conoce pues la teoría que está detrás, y creo que si bien puede llegar a tener una efectividad, por cuanto esa efectividad se va a ver limitada, eventualmente encontrará algún público en el que será incapaz de convencer. Bueno, yo creería que lo que pasa con eso, digamos, ese ejemplo específico que tú me pones es un gran problema que hay en Colombia, y es que nosotros creemos que por la ley 906 del 2004, el sistema penal oral acusatorio, nosotros nos volvimos gringos y tenemos el mismo sistema donde es fundamental la oralidad. La verdad es que en Colombia, como no tenemos los jurados de conciencia, si bien es muy importante la oralidad, no es lo determinante. Es fundamental cuando hay un jurado de conciencia, porque el jurado de conciencia, que son pues ciudadanos del común que deciden, no tiene que rendir cuentas después. Entonces simplemente si yo le hablé bonito o feo, yo incido en la voluntad de esas personas. Pues la película El abogado del diablo es el gran ejemplo de un buen abogado que, digamos, se utilizaba para malas, no sé, para defender a las personas no más idóneas, por decirlo de alguna forma. Y como ese jurado de conciencia no rinde cuentas, simplemente ellos decían su decisión y punto. Ellos pueden decidir porque le pareció bonito o feo. Aquí en Colombia, como el que decide la culpabilidad no es un juez, no es tan sencillo. Obviamente al juez se le va a quedar mucho más algo que yo le transmita de una manera convincente, veraz y eficaz, ¿sí? Pero eso no significa que porque yo le hable bonito o feo el juez va a decidir de X o Y forma, porque el día de mañana no va a coger el juez de superior rango y va a evaluar su fallo si hay una apelación.
y eso le puede significar al juez unas sanciones disciplinarias o incluso una sanción, digamos, penal, como es el delito del prevaricato. O sea, en Colombia un juez que decidiera basado en que el abogado de la contraparte me habló más bonito y me convenció más, estaría incurriendo en el tipo penal prevaricato. O sea, es una situación bastante grave. Entonces yo creo que esa discusión moral y ética es muy válida, pero para el caso colombiano, pues tristemente no se da. Y digo tristemente porque sí creo que el ejercicio del derecho, digamos, mejora y se vuelve mucho más plácido cuando tenemos una posibilidad de un jurado de conciencia que además legitima. Y para contestarte, para que no digan, uy, me dijo que no y simplemente no me contestó, yo les diría, yo creo que por cuanto eso se utiliza con un jurado de conciencia, y el jurado de conciencia son, o sea, un grupo de ciudadanos pares a la persona que están juzgando, esa pluralidad y esa igualdad legitima el uso de la oralidad, digamos, como medio determinante a la hora de una decisión. ¿Por qué? Porque si yo pude, digamos, entre comillas, torcer al jurado para que decidiera X o Y forma, significa que yo también podría, nuevamente, entre comillas, torcer al acusado para que decidiera X o Y forma. Entonces, lo que es igual para todos, pues no es injusto para ninguno.